Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que estén visualizando esta presentación. Bueno, mi equipo les hablará sobre las partes que conforman una tabla dinámica y un dashboard. Y bueno, para comenzar, mi compañero Jesús les hablará un poco sobre lo que viene siendo una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una herramienta de análisis de datos que permite resumir y visualizar grandes cantidades de información de manera interactiva. Muy- Hablaré sobre sus dos datos importantes. Ítems de datos son los elementos individuales de datos que se utilizan para crear tabla dinámica. Pueden ser números de textos, fechas, etc. Y se pueden agregar, restar y multiplicar o dividir para crear medidas calculadas. En el campo de páginas son los campos que utilizan para filtrar y organizar los ítems de datos en la tabla dinámica. Puede ser utilizado para seleccionar un subconjunto específico de datos, como un rango de fechas o un conjunto de categorías. También se puede agregar o eliminar campos de páginas según sea necesario para, para estos datos. Bueno, los campos de fila en una tabla dinámica son elementos que se organizan verticalmente en la tabla y agrupan datos de manera categórica. Su propósito es básicamente clasificar y agrupar datos para un análisis más detallado. Un ejemplo podría ser en un análisis de venta o campos de fila, serían productos o resultados. La tabla muestra las ventas organizadas por cada producto. Otros elementos en una tabla dinámica o campos de columna distribuyen categorías horizontalmente o valores, datos numéricos resumidos. Ya podrían ser sumas o promedios. También un filtro que permite seleccionar subconjuntos de datos. Una columna es una celda asignada verticalmente en una tabla y un campo es un elemento donde se almacena un fragmento de información, como el campo recibido. Normalmente una columna de una tabla contiene valores de un único campo. Los valores son datos numéricos resumidos como las sumas y los promedios, y los filtros permiten seleccionar subconjuntos de datos. Los dashboards básicamente son estructuras de datos que se utilizan para organizar y mostrar información de manera clara y concisa, normalmente a través de gráficos, tablas, indicadores y otros elementos visuales. Los dashboards se utilizan normalmente para monitorizar, analizar y tomar decisiones en base de datos en tiempo real o histórico. Pues la tabla es un término que se refiere a una estructura de datos que se utiliza para organizar. Al mostrar información de manera clara y concisa, las tablas consisten en filas y columnas que contiene datos relacionados entre sí. En el contexto de una base de datos o una tabla de colección de registros, contiene datos relacionados entre sí. Cada registro se compone de varios campos o columnas que contienen información específica. Y en filtros, en términos, se refiere a un mecanismo que se utiliza para seleccionar o excluir datos o información según ciertas las condiciones o criterios establecidos. Los filtros se utilizan comúnmente en diversas áreas como la informática y la estadística, la fotografía y la ingeniería, y entre otras. Gráficos. Son diversos tipos de gráficos como las gráficas de barras, las circulares y las de líneas, y eso facilita la interpretación visual de los datos. Bueno, para finalizar les hablaré sobre los indicadores claves de rendimiento. Estas son medidas visuales del rendimiento admitido en un campo calculado específico. Está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar rápidamente el valor actual y el estado de una métrica frente a un destino definido. Un dashboard es una herramienta visual que centraliza, organiza y presenta información relevante sobre los indicadores claves de rendimiento de un negocio, sus proyectos o áreas.
Su propósito básicamente es facilitar la toma de decisiones al ofrecer una vista clara y actualizada del desempeño. Un ejemplo sería en el financiero, donde con sus ingresos mensuales, un indicador clave de rendimiento de marketing serían las tasas de conversión de leads. Y bueno, básicamente esas fueron las partes conformadas de una tabla dinámica y un dashboard. Muchas gracias.